Ya, ahora sí, ¿sí? Sí. Ya, les quiero presentar en esta tarde a Omar Cortés. Él es profesor, ha hecho muchísimas clases en muchísimos lugares en el mundo. Él hace clases de teología, filosofía, ética. Hoy día, y no solo hoy día, sino que desde hace varios años, está enfocado en lo que es, según mi punto de vista, uno de los temas más importantes de este tiempo y que tiene que ver con el diálogo interreligioso. Él participa activamente y es uno de los creadores de la Asociación Chilena de Diálogo Interreligioso, donde participan personas de, obviamente, distintas religiones, judíos, musulmanes, sikh, eh, mormones, evangélicos, hay luteranos, anglicanos, etcétera, de distintas religiones y dentro del cristianismo también católicos, igual. Y por lo tanto él tiene una experiencia enorme en una de las cosas posiblemente más complejas que a veces puede surgir entre dos seres humanos. ¿Cómo podemos hablarnos respetuosamente, manteniendo el cariño, la paz, sobre todo cuando surgen distintas formas de pensar y distintas formas de creer? Puede parecer fácil, pero a veces no es tan fácil porque las creencias que nosotros tenemos son de alguna forma como sagradas. Entonces, como él decía en su video de invitación, hay gente que dice, mira, hablemos de todo, pero no hablemos de política, no hablemos de religión, porque para la gente esos temas son como súper sagrados y sienten que si los tocan así como mal, como que va a surgir el conflicto. Y hoy día, en un mundo donde ocurre esto, ¿no? Estamos conectados de distintos lugares, tenemos distintos calados en nuestras creencias, nuestra forma de ver, de interpretar la escritura, etcétera. Me parece que se hace urgente tener ciertos tips, ciertas ideas, cierto lo que sea, ¿no? Para saber cómo podemos dialogar respetuosamente y no solo desde la tolerancia, ¿no? No solo desde el yo te tolero y pero no me interesa lo que dices, sino desde el amor, desde la comprensión, desde la curiosidad también acerca del otro. Así que con mucho gusto les quiero dejar con Omar Cortés Gaibur, fue profesor mío también, un querido amigo, él me casó, etcétera, así que tenemos una amistad de casi 20 años donde nos conocemos muchísimo y a quien quiero muchísimo también. Así que los dejo con Omar, aprovechen de hacerle preguntas, sobre todo si ustedes tienen personas de otras creencias o de otras religiones como amigos o familiares, etcétera. Bueno, el tema va a ir seguramente mucho más allá que eso también. Bienvenido, querido Omar. Gracias. Bueno, un gusto, de verdad, estar entre ustedes para conversar un rato sobre este tema, como muy bien dijo Emir, muy importante en estos tiempos. Tanto así que bajo los temas importantes que van surgiendo, se va estructurando un pensamiento desde la fe, teología. Entonces, así, por ejemplo, hay una teología sobre la mujer, teología feminista, hay una teología ecológica, teología centrada en la preocupación del medio ambiente, le llaman ecoteología, y hace una década se ha surgido como una cosa muy, muy novedosa, por decirlo así, pero con mucho contenido latinoamericano, es una teología intercultural. Bueno, desde ahí quiero hablarles un poco, porque desde ahí se enfocan temas que son muy álgidos y muy críticos, y de alguna manera Pablo lo mencionó en su devocional. Entonces voy a partir, bueno, ustedes saben que conocen, todos manejan autos o por lo menos están familiarizados. Hay en el manejo una cosa que se llama punto ciego. ¿Conocen el punto ciego? ¿Ah? El punto ciego es aquel que no se ve por el retrovisor y que incluso yo recuerdo compañeros míos que yo estudié un posgrado en Canadá y cuando nos tocaba sacar la licencia canadiense de conducir, apostábamos que varios no iban a sacarlo, aunque habían manejado en la jungla de nuestros países. Y claro, porque a la hora del chequeo no mirábamos, había que mirar así, dar la vuelta. No mirábamos el punto ciego. Pues si no mirar el punto ciego genera un grave accidente, o sea, te puedes matar.
¿Por qué parto con esta ilustración? Porque generalmente lo que todos nosotros tenemos puntos ciegos. El punto ciego es aquella persona o aquel grupo o aquel colectivo o aquella religión o cultura que lo consideramos raro, raro. A eso que consideramos raro, no lo vemos. O deseamos no verlo. Tanto deseamos no verlo que dejamos de verlo. Ahora, ¿qué complicaciones trae eso? Muy graves, muy graves. Hay un autor que se ha hecho muy conocido porque es un filósofo alemán-coreano que ha escrito libros cortitos de bastante fácil acceso, digamos, de filósofo. Jung-Chul Han. Y tiene un libro sobre el miedo, sobre la inclusión o la exclusión del otro. El libro se llama La expulsión de lo distinto. ¿Qué pasa cuando expulsamos lo distinto? ¿Qué pasa cuando a un grupo, a una persona o a un otro o a otras las tipificamos como distintas, raras y por lo tanto inicia un proceso inconsciente de invisibilidad de ese grupo? Entra en el punto ciego. Y el peligro es crear un gran accidente. Pasa que nos vamos quedando con lo propio, con lo exclusivamente nuestro. Y cuando uno se va quedando con lo propio o lo exclusivamente nuestro, le sucede que empieza a aburrirse de sí mismo, latearse de la mismidad. Yo colecciono tazones y bueno, tengo toda una mística con los tazones. Este me encanta este. ¿Ah? ¿Les gusta? Es bonito. Me encanta porque está lleno de colorido, lo elijo en las mañanas a tomar café, porque como que me despierta lleno de colorido, me recuerda a algunas personas que quiero mucho, que son así, creativas, llenas de vida. Pero también tengo otro, y debo confesar que me gusta, pero lo uso muy poco. Me gusta porque es de barro, es bonito, de barro, está bien hecho, me gusta, porque evoca la tierra, qué sé yo, pero lo uso muy poco. Porque imagínense siempre usar esto mismo, siempre, 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 siempre. Llegas a acostumbrar tu vista a solo este color. Y lo demás, como esto, te espanta, te asusta, lo expulsas. Miren, es tan grave que uno lo puede graficar en ejemplos, por ejemplo, en ejemplos de animales. Ustedes saben que todos los perros bonitos, estos perros tan bonitos, finitos, que valen carísimo, son inventados. Los inventaron. Y para preservarlo, los cazan entre ellos y existe una, ¿no? ¿Verdad? Una inscripción, entonces la pureza de la pureza. Y esa pureza, esa mismidad que se repite, ¿sabe lo que provoca? Cáncer. Esos perritos terminan siendo tan débiles. ¿Se acuerdan de los Doberman? ¿Han visto Doberman? Yo tengo un Doberman aquí al lado, vecino, le digo, quédate callado porque está en extinción, cuídate, no ladres tanto. Porque han desaparecido, se debilitan tanto que han desaparecido. Otro ejemplo, en las colonias, hay colonias de una denominación cristiana que se llaman los menonitas, que viven en colonias. Y en algunos casos, sobre todo en el norte de México, Sonora, no se mezclan con nadie, ¿ah? Viven puertas adentro. Entonces, han hecho que se casan entre los primos. Y al final han terminado descubriendo que han bajado en su capacidad creativa, en su fortaleza para enfrentar la vida. Ustedes saben que si quieren tener un perro que les dure, que sea quiltro, porque está mezclado.
porque tiene la diversidad metida dentro de él. ¿Ah? Entonces es fuerte, es fuerte. Bueno, el tener un punto ciego permanente y concentrarse en la rutina tediosa de la mismidad es muy peligroso. Pero esto que es muy peligroso es muy común. Voy a compartir pantalla. A ver, ¿dónde está esto? Mira, aquí. ¿Dónde está acá? Ya. ¿Ven bien lo que estoy compartiendo, no? Eso. Lo agrandamos. Ahí. Esa es una yurta, así se llama esa casa de los mongoles. Una yurta. Y al lado de la yurta, una parabólica. Y hoy día se habla, hace muchas décadas ya, a partir de la globalización, en la aldea global, como que todos estamos unidos, como todos somos un gran nosotros, un gran nosotros. Eso es una gran mentira. No somos un gran nosotros. Somos un gran nosotros para los que nos están globalizando, los globalizadores. Pero los globalizados no somos un gran nosotros. Por eso que algunos, en vez de hablar de aldea global, hablan de saqueo global. Porque la globalización es un sistema totalitario de mercado, de economía, muy norteamericano, que se impone en todas partes. Entonces, más que aldea global, es saqueo global. Pero ¿qué es lo que sucede? Usted dice, pero esta persona no tiene puntos ciegos. El que vive en esa yurta no tiene puntos ciegos, porque mira, tiene la parabólica para mirar el mundo y ver la diferencia. Puede ser, ojalá así sea. Pero no pasa así. La inteligencia artificial, la que ya tenemos en los computadores, en el Facebook, en todas las cosas. Yo, por ejemplo, busco un libro. Y ahora el Facebook, copuchento, intruso, ¿eh? Me meto y me dice, mira, estos libros se parecen a los que te gustan. ¿Eh? O busqué una sillón bueno para la espalda. Me empiezan a aparecer, hay estos otros que también te pueden gustar. O las famosas series que nos adormecen. ¿Por qué nos adormecen las series? Porque buscamos las series que nos gustan. Entonces después el buscador te dice, mira, tendencia. Estas son las que me gustan. ¿Eh? Entonces, en el fondo lo que están haciendo es creando aldeas hiperindividualistas. Lo que hacen los familiares de la yurta, ven por la parabólica, pero filtran y les filtran aquellos que los quieren tener controlados. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? No veo el punto ciego a través de la parabólica, no veo el punto ciego a través de la globalización. Al contrario, se agudizan los puntos ciegos y solo creo aldeas hiperindividualistas. Algunos dicen que, el Facebook, los niños, los niños, bueno, nosotros también, andamos con el celular en la mano y mirando, oye, pero qué individualista. No, no soy individualista. Aquí estoy conectado con mi comunidad. Ahora miren, estamos conectados con nosotros, todos muy parecidos. Fe común, creencias muy parecidas, fantástico. La diversidad es muy mínima. Estamos conectados aquí, pero no estamos conectados con el mundo. No está el raro aquí, no está el distinto. Entonces, cuando me meto por acá, me meto a mi aldea hiperindividualista. O sea, la comunidad de mis iguales, la comunidad de mis semejantes, la comunidad de los que creen como yo. Bueno, por eso es que les decía en el video previo motivacional, espero que haya sido así, ¿por qué no hablamos de fútbol? ¿Por qué no hablamos? Oye, no, aquí no oye, acuerdo, no hablemos de religión, no hablemos de política, porque eso divide. Esas cosas nos vamos a terminar peleados y el postre nos va a caer mal. ¿Por qué?
¿Por qué tiene que ser así? Ese es un falso mito urbano. No debería ser así. Deberíamos tener la capacidad, que es algo más allá de la tolerancia, de escuchar aquellas estructuras identitarias de una cultura o de un grupo como los que viven en esa yurta, ¿ah? Con todas sus creencias, y escucharlas con toda la magnitud de la diferencia. Y ese ejercicio vital va a romper los esquemas destructivos y autodestructivos, porque elimina los puntos ciegos, porque nos permite mirar para el lado, y al mirar para el lado, descubro cosas que dejé de ver. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo paso aquí? ¿Cómo paso la prop? Ahí está. Este otro, mire. Este es un puente, es el puente Mostar, reconstruido después de la guerra entre Bosnia y Herzegovina. La guerra después de la caída de Yugoslavia fue una guerra muy, podríamos decir, microetnocéntricas, porque estaba centrada en las culturas que se envolvieron en la antigua Yugoslavia, que era una mezcla de culturas. Ahora, esas culturas entraron a guerra, en unas guerras espantosas, de verdad, horribles. La guerra de los Balcanes siempre han sido de las descripciones más horribles de lo que le hace el uno al otro. Cuentan que cuando los turcos musulmanes, los turcos pretendían pasar hacia Europa y la barrera eran los Balcanes, cuando en este caso los croatas o cualquiera de estos otros encontraba a uno de estos grupos, le sacaban los ojos a todos y solo le dejaban un ojo a uno para que les sirviera de guía para el regreso a sus tierras y no se metieran a Europa. Bueno, ese puente fue destruido y lo volvieron a construir después de la guerra, donde Bosnia musulmana y donde Herzegovina tiene otra tradición y entran en una pugna en donde no es que la religión provoque las guerras. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué porcentaje de las guerras en el mundo son producto de la religión? Van a decir 70%, sobre el 50%. ¿No? Podría haber sido una pregunta ahí en el juego, ¿no? Y no, según la enciclopedia de las guerras, ¿no? Los británicos son expertos en enciclopedia, la enciclopedia de las guerras de británicos, solo el 17% de las guerras tienen una causalidad originada en un tema de religión. El resto son otras razones que obviamente, para que esa guerra sea cruenta, llegue hasta la última en la odiosidad con el otro, resalta e incluye elementos religiosos, porque las creencias religiosas son estructuran mi identidad. No son cosas que como la ropa que me la cambio, esto va con mi identidad. Y hay cosas doctrinarias que puedo modificar, pero hay cosas fundamentales que siempre van conmigo. Bien, entonces, ¿qué es ese puente? Ese puente es el diálogo interreligioso. Ese es el puente que hay que hacer entre las culturas. Ese es el puente que hay que reconstruir o construir con aquellos grupos que están en el abismo de la rareza. Y a través de ese puente se elimina el concepto de rareza y empezamos a hablar de simplemente distinto. Entonces, ¿cómo tiene que funcionar esto? El diálogo del éxito intercultural e interreligioso. El éxito del diálogo intercultural e interreligioso. Y digo las dos cosas porque lo intercultural
va de la mano de lo interreligioso o viceversa. Hay un documento de la UNESCO del 2009 sobre la importancia de la diversidad intercultural y la preocupación por ella. Y me llamó la atención que en todo ese documento, muy bonito, muy promocional y todo, ninguna referencia a la religión. Y el diálogo interreligioso viene a ser como la punta de lanza o la afirmación definitiva de la interculturalidad. No depende de cuánto nos conocemos los unos a los otros, cuánto conozco a los otros, sino que depende de 5 capacidades básicas, y es como la coincidencia de todos los modelos de diálogo que pueden existir, desde donde uno puede capacitarse o entender el diálogo. Uno, pero esos 6 requieren un ambiente de un lugar seguro para el diálogo, un lugar seguro para todos. En ese contexto, escuchar, la capacidad básica de escuchar. Miren, hay un estudio bien interesante que, ¿qué es lo previo al diálogo? El silencio. Antes de decir tu palabra, ¿qué hay? El silencio. No el bullicio de otras palabras, no el atropello de tremendas palabras contenidas que espero decirle al otro distinto y me atoro y espero que ojalá termine pronto de hablar porque le tengo que decir cosas que son mis verdades. No. El antecedente previo a la escucha, por eso que requiere humildad, es el silencio, no el bullicio. El otro elemento es y la escucha es, mire, y yo tengo un elemento acá, que para mí el diálogo es un tema de espiritualidad cristiana. Dios es un Dios dialógico. Si se revela como palabra, si nos dice su palabra, es porque nos quiere persuadir. Y si nos quiere persuadir, es a través de la palabra que va y viene. ¿Cierto? Entonces, es un Dios propositivo, no impositivo, porque es palabra, se hace palabra. Entonces, la escucha es parte de la dimensión más profunda de la espiritualidad cristiana. Rogué a Dios que me escuchara. ¿Y qué hace Dios? Se inclina, wow, se inclina. ¿Ustedes se inclinan a escuchar al otro? Yo a veces me inclino, estoy medio sordo. Pero deberíamos siempre inclinarnos porque siempre somos sordos. Porque tenemos filtros en nuestra, más allá del tímpano, sino que aquí en la cabeza y en el corazón, donde frenamos lo raro y lo distinto. E incluso vamos a tratar de decirlo. ¿Qué viste? No, no sé, no vi nada. ¿O qué escuchaste? Entonces, cuando digo lo que escuché, lo digo en mis palabras porque lo raro me asusta. Entonces, Dios se inclina. Escuchar es inclinarse. Por eso tenemos 2 orejas y una boca. 2 orejas y una boca. La escucha la lleva por sobre el habla. Bueno, la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva es un tema ya un poquito más filosófico, pero tiene que ver con que el único que puede dar sentencias absolutas, ¿quién es? El absoluto. ¿Hay para nosotros un absoluto? Sí, Dios es absoluto. Y todas nuestras aproximaciones a lo absoluto son eso, aproximaciones. Ninguna de nuestras afirmaciones respecto de Dios es absoluta. Porque solo Dios es absoluto. Entonces, eso implica, desde esa espiritualidad, una flexibilidad cognitiva, apertura a comprender, apertura a conocer, no rigidez. Tercero, la empatía. Fíjense las habilidades blandas que esto significa y tiene mucho que ver con la formación espiritual que recibimos en nuestras iglesias. La empatía. La capacidad o el intento permanente de poder ponerme en los pies del otro, que siempre es un intento, siempre es imposible, pero es un intento. La humildad, que ya la señalé. No es posible dialogar sin una actitud humilde.
bajarse de esa permanente mirada que como cristianos muchas veces hemos tenido, un poco soberbia y arrogante para mirar a los demás, o, o para mirar a los grupos minoritarios o creencias colectivas minoritarias para nosotros. Y el último punto, y ese es un punto que yo he estudiado, que en todas las religiones, a nosotros hacemos un curso sobre diálogo entre religiones, y uno de los ejes valóricos que vamos trabajando en ese curso es que todas, sin excepción, en el corazón mismo de la espiritualidad que ofrecen está la hospitalidad. La hospitalidad. El acoger al otro, el acoger al prójimo. Todas, sin excepción. Esas son las condiciones con las cuales yo puedo asegurar un éxito en el diálogo intercultural e interreligioso. Nosotros vivimos en una dimensión pluricultural y cada vez más en Chile plurirreligiosa. ¿Por qué? Según se dice que hay un porcentaje de la población tal, por ejemplo, si el catolicismo fuese un 70% o más, diríamos que nuestro país es un país confesional. O sea, tiene una gran religión y las minorías ni se asoman. Pero como el evangélico han crecido, las iglesias evangélicas han crecido, ya alguien podría o le gustaría decir que Chile es un país biconfesional. Pero, gracias a Dios, hay de otras religiones que hacen que nuestro país sea más como este vaso que como este otro. Más entretenido, ¿ah? Más creativo. Bueno, entonces, no somos biconfesionales, somos un país plurirreligioso. Lo que no significa que seamos un país interreligioso. Asimismo, somos un país multicultural. Hemos reconocido que hay muchas culturas, pero no significa que somos intercultural, que hay una realidad intercultural. Para allá se avanza, para allá se camina. Es una yuxtaposición que se va a dar en la convivencia. Pero esa yuxtaposición no significa que yo renuncio a mi fe, renuncio a mis creencias fundamentales. No. Se valoran más. Porque, miren, ¿cómo ustedes descubren, nosotros descubrimos nuestra mismidad? Bueno, en palabra mismidad, que el mí mismo, el yo soy. ¿Cómo lo descubro? Descartes dirá, porque pienso. Nah, eso se superó, además de pensar. Porque existe un otro donde me veo. Un otro, una otra, distinta, diferente, donde me veo. No solo me veo, sino que descubro que soy distinto. Yo soy el distinto respecto de ella o de él. No, yo, no al revés. ¿Ah? O sea, mi mismidad se constituye porque existe el otro diferente. Por eso es que el diálogo intercultural requiere el fortalecimiento de la autonomía. Mi autonomía, el yo soy, mi estructura, mi identidad, mi autodesarrollo y que puedo ser con mi identidad frente a los demás sin diluirme en los otros, sin ser aplastado por otros como de alguna manera ha sido en América Latina frente a los pueblos originarios, por ejemplo, o a las religiones que han surgido desde las espiritualidades ancestrales. Entonces, eso es todos los participantes mediante el fomento de capacidades y proyectos que permitan la interacción sin perjuicio de la identidad personal o colectiva. El diálogo interreligioso, la apertura al diálogo interreligioso, no es crear una amalgama de una nueva religión amorfa. Nada que ver, nada que ver. Ni tampoco debilita mi identidad, sino que la fortalece por el tema del valor de la diferencia. Bueno, ¿cómo paso aquí? Les voy a mostrar. ¿Cómo? ¿Ah?
por honor al tiempo, vamos a tener, ¿le parece si pasamos a las preguntas? Si puede hacer una pequeña conclusión y después vamos a leerle unas preguntas que tenemos. Ya. Bueno, ese es el proceso, se lo voy a dejar, cómo se vive la dinámica con las religiones, y voy a terminar entonces con... ¿por qué no puedo pasar aquí? Con dos frases que lo quiero concluir. Una de Raimundo Llull, de 1235, de esa época, dice: hay una forma segura de no llegar a Dios, y es instalarse en una religión. Recuerden que el cristianismo no es religión, es una espiritualidad, es un movimiento. Y hay otra frase de un sufista, filósofo de épocas parecidas, y dice lo siguiente: cuando uno adquiere una cantidad infinitesimal del amor, se olvida de ser musulmán, mago, cristiano o infiel. Bueno, les dejo esas dos frases que además son provocativas, de dos personajes. Raimundo era franciscano y Arabi es un musulmán sufi de la tradición suní sufi. Bueno, ya, hasta ahí nomás. Bueno, primero que nada, agradecerle a usted, Omar, por la charla, por su tiempo, por venir aquí a explicarnos, de darse el tiempo de hacer su presentación y todo. Así que se le agradece mucho. Y ahora hay una pregunta que nos hizo Pablo Catrileo, si pudiera responderla, que dice: ¿ha sido difícil o qué dificultades ha tenido en medio del diálogo interreligioso para mantener o reafirmar su fe cristiana? ¿En la interacción con los otros Mira, lo más difícil, ¿sí? Lo más difícil dentro del diálogo interreligioso. Mira. Bueno, una de las cosas más difíciles que he tenido que encarar mis prejuicios y encarar mis propios puntos ciegos. Reconocerlos. Hay un análisis, por ejemplo, del racismo y de la etnofobia muy interesante, donde uno dice: no, yo no soy racista, no, si todos tenemos puntos ciegos. Todos los tenemos. Y al descubrirlos y trabajarlos con humildad, creo que me ha ayudado a crecer un poco más en mi espiritualidad cristiana. Pero eso ha sido como lo más crítico. Por ejemplo, me ha pasado con los mormones. Descubrirlos a ellos como una religión propia. Porque mientras más cerca a uno el diálogo es más difícil. El intradiálogo es más difícil que el interdiálogo. A propósito. Siguiente pregunta tenemos de Carl, que dice: en términos prácticos, ¿qué iniciativas se están llevando a cabo en Chile para construir una sociedad más interreligiosa? Si puede dar algún ejemplo en concreto. Bueno, el ejemplo más concreto es la Asociación Chilena de Diálogo Interreligioso, donde está la ILCH, que está el obispo, participa la asamblea y otros miembros más, y es la asociación más grande que hay en Chile, que agrupa a casi todas las religiones que están en Chile. Nos faltan los budistas y tal vez otras manifestaciones, incluyendo la espiritualidad de los pueblos originarios. Y ellos trabajamos juntos, tenemos asambleas juntos, y en estos momentos, en tiempo de pandemia, hicimos un servicio interreligioso que salió en Emol TV hace unos sábados, está en YouTube, lo pueden ver, Adir YouTube, ahí aparecen todos, ¿no? Participando en una oración por Chile. Y estamos haciendo un proyecto que precisamente se llama Punto Ciego. Es decir, aquellas cosas que invisibiliza la pandemia. Por ejemplo, las mujeres migrantes afrodescendientes con bebés. Y la idea es que todos nos unamos poniendo algo, y todas las religiones, espiritualidad y todos los que puedan, llevarles pañales para sus bebés y leche, por lo menos por 3 meses. Y otro punto ciego es, nosotros vivimos en Santiago, donde están la mayor cantidad de pueblos mapuche. Hermanos mapuche mayoritariamente están en Santiago. Y se invisibilizan como cultura propia. Entonces, además de eso, juntar sacos de harina, quintales de 10 kilos, comprar y llevárselo a Peñalolén, donde hay mucha, y Pintana, y llevar sacos de harina para su
para la alimentación propia de su cultura, entre paréntesis. La harina es importante. Bueno, esos son ejemplos concretos y somos parte de, a nivel mundial, lo que se llama Religiones por la Paz, que es una asamblea más amplia mundial de todas las religiones, y tienen un solo lema: mucha fe, una acción. O sea, estar juntos en la solidaridad, la compasión, y dar testimonio de que el diálogo es posible, que sí se puede hablar de religión sin tener que irnos antes de comernos el postre. Muy bien. Siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuáles son prácticas o creencias específicas dentro del cristianismo, las cuales, en su opinión, dan cuenta de la falta de apertura o diálogo intercultural de parte de nosotros como cristianos? La mala interpretación que hacemos de algunos textos bíblicos y la absolutización de nuestras interpretaciones de la revelación, que no son la revelación, pero pareciera que las transformamos en la revelación. Sola gracia, sola fe, sola escritura, solo Jesús, pero nosotros le agregamos una más: sola interpretatio, la mía. ¿Por qué? Porque en ese esquema, por ejemplo, no me voy a extender, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén, verdad, lo creo, es mi fe. Pero ¿cómo lo interpreto? ¿Con una medida excluyente de los demás? ¿O una medida incluyente donde igual los meto en el saco porque se parecen a mí? Las dos cosas no corresponden. ¿Cómo veo, o sea, cómo manejo la pluralidad con ese texto? Hay que reinterpretarlo mejor. No desde la dogmática interpretativa que nos enseñó nuestras tradiciones. Solo respondo con esta palabra. Si Jesús es el camino, háganse la siguiente pregunta, inmediatamente. ¿Cuál camino es Jesús? Si Jesús es el camino, ¿cuál camino es Jesús? ¿El camino de la exclusión? ¿El camino de no mirar los puntos ciegos? ¿De tener lleno de puntos ciegos? ¿O es totalmente contrario? Entonces, si ese es el camino que es Jesús, bueno, sí, Jesús es el camino. ¿Y es el único camino al Padre? Efectivamente. Porque el cristianismo es la única religión que la subida a la montaña, como dice Panikkar, la subida a la montaña es por la vía de mostrar a Dios Padre. Es decir, el cristianismo es la única religión o la única fe que se estructura como una religión que muestra al Dios Padre, ¿no? En el Islam, los 99 nombres de Alá no es Padre. Hay insinuaciones metafóricas en el Antiguo Testamento del judaísmo, pero centralmente es Abba, es Padre en la fe cristiana. Efectivamente. O sea, lo diría así, en la forma, el cristianismo es el único camino a Dios en tanto Padre. Bueno, ahora por cuestión de tiempo vamos a pasar a la siguiente actividad, que es las actividades en grupo, pero usted, Omar, está más que invitado a quedarse a participar con nosotros y no queda nada más que agradecerle de nuevo por su tiempo y por todo, por su buena predisposición a venir a hablarnos con nosotros, así que eso. No, un gusto y me alegro mucho compartir y que les interesen estos temas porque son muy vigentes, muy, muy vigentes. Están ahí, en la calle, circulando con la diversidad cultural que vivimos. Así que ánimo y bien. Y felicitaciones a la Iglesia Luterana porque es parte del diálogo interreligioso. Muchas gracias, Omar, nuevamente por estar aquí el día de hoy. Quedaron algunas preguntas pendientes. Vamos a hacértelas llegar, si fuera posible que las respondas tal vez en algún pequeño video, ya que estuvimos también en Facebook Live, salieron algunas preguntas también por ahí que también te las vamos a hacer llegar a través de Emir. Así que muchas gracias. Y ahora nos vamos a ir a trabajar en grupos con unas preguntas que nos envió